Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. En nuestra sección de literatura, en el capítulo 29 de Comala Podcast, vamos a hablar de dos cuentos supremamente interesantes que nos van a servir para agotar el tema de la imaginación. Carol escogió La pradera del magnífico Ray Bradbury y yo escogí La vida secreta de Walter Mitty de James Thurber, un autor no muy conocido. Por ejemplo, en La vida secreta de Walter Mitty nos encontramos con el protagonista Walter, que tiene una imaginación que lo lleva a vivir mundos imposibles. Entonces él va con su mujer en el carro, la va a llevar al salón de belleza, y mientras va manejando se imagina que es un soldado en la guerra y que tiene que tomar decisiones, y de repente la mujer lo saca de esa imaginación, de esa ilusión, y la deja, y luego él se va a hacer otras cosas y vuelve a caer en esa imaginación. Son diferentes escenarios en los que él se mueve, como de repente es un espía, de repente está en un juicio, de repente lo van a fusilar, y todo el cuento es eso, como yendo de aquí para allá de la imaginación de Walter. Y pues vemos que este personaje está conmovido de la vida, como que la vida normal, donde tiene que estar con su mujer, una mujer que como que no lo quiere mucho, no lo comprende, lo aburre, una vida que no le da la emoción que su imaginación sí le da. Esta es La vida secreta de Walter Mitty, de la cual también hay una película que pues a mí personalmente me gustó, pero una película que lo hace sentir a uno feliz, pero que se aleja un poquito de lo que es el cuento, e incluso hay un trastorno, Carol, no sé si sabías, que se llama el trastorno de Walter Mitty, que lo sufren personas que también tienen este tipo de comportamiento, que de repente se evaden de la realidad, pero de manera muy profunda. A grandes rasgos, este es La vida secreta de Walter Mitty de James Thurber, y Carol nos va a hablar de La pradera de Ray Bradbury. Bueno, La pradera de Ray Bradbury es un cuento complejo. Nos habla de una familia que vive en una casa automatizada, una casa inteligente, la cual les hace absolutamente todos a ellos, desde vestirlos, cepillarlos, hacerle la comida, etcétera, etcétera. Esta pareja tiene 2 hijos, Peter y Wendy, y estos 2 hijos son niños que pues les cuesta relacionarse. Entonces los padres han decidido organizar como un cuarto que les llaman como una sala de realidad virtual, y en esa sala de realidad virtual ellos son capaces de conectar lo que piensan y reproducirlo en las paredes. O sea, ellos piensan algo y esas imágenes que están pensando se proyectan en las paredes, ¿no? Entonces los padres George y Lydia, así se llaman los protagonistas del cuento, empiezan a pensar que hay algo malo en la forma como se relacionan ellos con sus hijos, pero también hay algo extraño dentro de este cuarto. Ellos se sienten observados porque cuando entran se dan cuenta que ya no están las imágenes de Peter Pan, de todos los cuentos que los hijos se imaginaban, sino que ahorita está en una pradera. Hay una pradera y en esa pradera hace un calor terrible, como también lo es en esos lugares, y hay un grupo de leones. Esos leones parecen ser muy, muy reales, los observan con mucha cautela, parece como si quisiera devorarlos. Entonces ellos les da un poco de terror y deciden cerrar el cuarto y empiezan a hablar con el psicólogo, con uno de los psicólogos que ellos conocen, se llama David McLean, y ese psicólogo les sugiere que sí, que efectivamente hay algo extraño con los niños al tratar estos niños de imaginar semejantes el lugar y semejantes personajes que son un poco terroríficos, y entonces el psicólogo les dice que lo mejor es que esa relación que hay entre padres e hijos se va deteriorando cada vez más, que los niños son niños caprichosos, que son niños groseros, entonces que mejor, buscando que se mejore esa relación entre ellos, si apaguen esa casa y vayan al campo, emprendan como un viaje. Entonces cuando los niños se dan cuenta de lo que están pasando, efectivamente hacen un berrinche terrible y les piden a los papás que prendan por última vez el cuarto, la sala donde ellos proyectaban, el lugar donde ellos proyectaban la pradera. Entonces cuando ya van a por fin salir de esa casa, están apagando absolutamente todos los mecanismos que le hacían absolutamente todo a ellos. Los niños invitan a los papás al cuarto, y cuando lo hacen cierran la puerta, y la última imagen que nosotros podemos ver es los padres rodeados de estas fieras, de estos leones y leonas,
y están pues prestos a cazar. En la última cena, cuando el psicólogo habla con los niños y les preguntan dónde están los papás, los niños simplemente dicen que ellos están en el cuarto y que hay que esperarlos un momento para pues ya poder salir al famoso viaje que tienen planeado. Y esta es La pradera, escrito por Ray Bradbury. Este cuento ejemplifica muy bien el dicho de cría cuervos y te sacarán los ojos. Sí, yo también pensé eso. Sí, porque, bueno, este cuento está en el libro El hombre ilustrado, el cual recomiendo a todo el mundo que hay que comprar un libro en la vida, se compren el hombre ilustrado y las crónicas marcianas de Ray Bradbury también. Y estos cuentos está como así, si en las crónicas marcianas uno ve cuentos como que le hacen tener esperanza por la humanidad y por el futuro de la misma, en el cuento ilustrado es todo lo contrario. Todo se acaba, todo está jodido. Y este es el primer cuento que abre el libro y de una vemos las intenciones de él, como que los niños, seres tan inocentes, terminan volviéndose contra los adultos simplemente porque no los dejan seguir jugando con su cuarto y porque no le dejan llevar la imaginación a un punto más allá de lo que ellos quieren. Entonces me parece supremamente bueno, supremamente terrorífico. Al leerlo por primera vez es aterrorizante. Y de él y con La vida secreta de Walter Mitty sacamos un tema para hablar de los dos cuentos, que es la relación entre vida y ficción. Y mira que cuando decidimos elegir este tema, se me vino a la mente precisamente un texto de Volpi. Y este texto nos habla pues de la relación entre ficción e imaginación, en la relación entre ficción, de esa capacidad que nos dio la ficción para poder representar la realidad y que esto a su vez permitió que el ser humano evolucionara y que sobreviviera. Entonces voy a citarlo acá porque me parece importante empezar pues con esa cita. Jorge Volpi nos dice: empezamos a crear ficción desde que somos verdaderamente humanos y esas ficciones nos han ayudado a nuestra supervivencia y desarrollado como especie. Los seres humanos nos reproducimos a través de la ficción porque eso nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, a los demás y a construir esta otra gran ficción que es la idea de humanidad. Y si bien yo creo que nosotros somos seres que ficcionamos todo el tiempo, como le pasa a Walter Mitty, pero pues no a semejante profundidad. Estamos siempre ficcionando, estamos siempre valiéndonos de la imaginación para prever ciertas cosas y para utilizar esa ficción para nuestras necesidades cotidianas. Si bien nosotros primero imaginamos para luego construir. Entonces yo creo que el papel pues de la imaginación es súper importante y se ve con claridad pues en La vida secreta de Walter Mitty, pero también esa imaginación puede ser utilizada no para el bienestar de la humanidad, pero esa imaginación también puede usarse para fines macabros, como lo hizo ambos niños al imaginar esta pradera caliente, esta pradera llena de fieras que son una amenaza para los seres humanos que viven con ellos también, que son sus padres y pues todo aquel que desee ingresar a semejante lugar. Pero esta imaginación no los lleva a un buen término, sino que es como una especie de salida, como los berrinches que ellos hacían a sus padres. Entonces estos berrinches como es una escala mayor, pero ya no es un berrinche, sino simplemente está la amenaza. Entonces la salida para que los papás dejen de molestar es simplemente meterlos a un cuarto y que los leones se los coman. Entonces esa imaginación saca de problemas a esos niños, pero al fin termina siendo un arma letal para la familia. ¿Pero tú crees que es la imaginación o es el mal uso de la imaginación? Porque mira, por ejemplo, y lo pongo en contraste con ambos cuentos, porque en La vida secreta de Walter Mitty él también tiene una imaginación exacerbada que lo lleva a hacer muchísimas cosas. Yo creo que ese es el trabajo de la imaginación, una evasión para la gente que escribe, para la gente que crea en general. La imaginación se convierte en la arma más fuerte que tienen para evadirse del mundo en el que viven. Igual yo creo que para estos niños que comenzaron evadiendo el mundo que tenían a su alrededor, y claro, la tecnología les brinda la facilidad de convertir esa evasión en realidad. Más yo creo que la imaginación también es una especie de poder que todos tenemos, y todo el que crea yo creo que lo sabe de esa manera, porque pueden crear cosas supremamente hermosas, cosas que nos alegren, cosas que también nos hieran, cosas que nos entristezcan. Pueden jugar con todas las emociones, con todo el espectro de emociones que tienen los seres humanos.
Más cuando eso se lleva a un límite y se juntan el odio, se junta el rencor, como estos niños estaban teniendo hacia el papá, yo creo que la imaginación se puede ir a otros lugares más oscuros. Incluso en La vida secreta de Walter Mitty también, que es un cuento que uno diría que no va por esos derroteros. También uno lo ve un poco cuando vemos la vida de Walter, que es una vida gris, es una vida como aburrida, en la que él no quiere estar. Él prefiere estar en otra vida más allá, igual que los niños, quiere estar en otra realidad, no quiere enfrentar este mundo, porque este mundo a la larga no le ofrece nada. Y es ahí cuando la imaginación, yo creo que da un vuelco y se convierte en algo contraproducente, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí, esa es la relación entre la vida y la ficción, pues está muy unida, ¿no? Y sobre todo yo hacía también, como tú dijiste, la diferencia, pues de cómo se utiliza esa imaginación y cómo esa imaginación se convierte en realidad, ¿no? Porque pues primero imaginamos las cosas para luego ya materializar esas cosas a través pues del hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí, está esa relación de ambos textos, más que todo el punto está en cómo se utiliza esa imaginación o para qué se está utilizando. Primero, La vida secreta de Walter Mitty es para evadir esa realidad, que es una realidad aburrida, una realidad, pues esa cotidianidad que es pues algo que nosotros todos vivimos, ¿no todos te parece? vivimos, todos compartimos, ajá. Mientras que en Ray Bradbury es usar esa imaginación para poder salir de un problema, pero resulta que el problema ahí son los papás. Entonces, ¿cómo se utiliza esa imaginación como un arma para quitar del lado semejante situación? Entonces, sí, es como cómo se hace uso de esa imaginación para ciertos fines, ¿no? Además entender que, por ejemplo, en La pradera de Ray Bradbury, los malos, entre comillas, son los niños, los que crean todo este complot en contra de los papás, son los niños y la niñez, que parece que es incluso la época donde la imaginación está huyendo a todo vapor, donde todos somos mucho más imaginativos, donde en cierta medida nos creemos todo. Yo también veo como que esta relación de esos niños de la pradera con la imaginación es como que no hay un límite. Para ellos no hay un límite en cuanto a lo que es real, lo que es imaginativo y lo que es bueno y malo. Uh-huh. Ellos simplemente le dan las herramientas y las utilizan. Ellos mismos están como en un contexto donde está lo salvaje, como en una especie como de mandar por encima de eso, sobrevivir, como imponer. Ellos mismos están dentro de la pradera, donde ellos también son como animales, ¿no? No es como una relación entre pues el respeto hacia los papás o como una jerarquía, sino que ellos mismos saben que dentro de esa misma selva, dentro de ese mismo entorno salvaje que hay, dentro de esa misma pradera, pues ellos tienen que en algún momento tomar una decisión para sobrevivir en ese mismo contexto. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen haciendo de la imaginación un arma. ¿Y tú no crees que si todos tuviéramos la capacidad de materializar nuestra imaginación casi tanto como la tiene Walter Mitty, ¿no crees que también seríamos un poco tiranos como los niños? Pero es que, digamos, si lo pensamos en la realidad, eso sucede. Porque si entonces, por ejemplo, pensamos en un arma que puede funcionar para aniquilar a no sé cuántas personas y eso se materializa, entonces y se cumple, entonces tenemos el poder para destruir. Pero yo creo también, Carol, que estoy de acuerdo contigo que también sucede en la realidad, pero yo lo veo de otra manera. Por ejemplo, tú imaginas que vas a matar a alguien, ¿vale? Y está en ti realizarlo, pasa por ti, pasa por todos tus valores, por toda tu ética, la moral que tienes, y si quieres lo realizas. Y en ese sentido, la imaginación que tuviste en un momento se hizo realidad. Más, los niños no tienen el control del cuarto. Los niños pueden hacer que haya cosas en el cuarto, más el cuarto es como una especie de padrino mágico. Me acuerdo de esta serie que veía cuando estaba pequeño, de padrino mágico, de genio de la lámpara, que te cumple todo lo que quieras y que aún así no quieras que algo termine de cierta manera, se cumple. Entonces no hay como un filtro para ellos. Igual que para Walter Mitty, Walter no tiene el control sobre su imaginación. Son momentos en que él se va de la realidad y llega a otra parte. Y en La pradera lo digo, Carlos, porque en un momento los niños comienzan a hablar incluso con el cuarto e incluso con la casa.
ellos no se ven en control del cuarto y de la casa. Para ellos, los padres, los que realmente deberían tener el control, son o la casa o el cuarto. Sí, es que si bien esa casa se creó precisamente para reemplazar a los papás, para quitar ese cuarto se creó para reemplazar a los papás la responsabilidad de ser padres, porque también se ha roto un poco esa capacidad para relacionarse con el otro, entonces los papás no saben cómo ser papás. Entonces, que utilizan el cuarto para reemplazar ese deber que ellos tienen de cumplir con esos roles. Y yo creo que es muy importante señalar que en ambos textos todo el tiempo se están imaginando posibilidades, ¿no? Y entonces de aquí a que esas posibilidades se cumplan, pues se ve con claridad en ambos textos que no es así. En una parte, pues esa imaginación de esa posibilidad en Walter Mitty pues no se hace porque simplemente está el esposo, la esposa y él caminando en un supermercado en ciertos lugares y él todo el tiempo se está imaginando cosas, pero no va más allá. En cambio, en el texto de Bradbury, sí, esa barrera se rompe, ¿no? Entre lo que es real y lo imaginario, se rompe porque la imaginación pasa al plano de la realidad y ya sucede pues el crimen, que es el asesinato de los papás. Entonces, todo el tiempo estamos imaginando posibilidades y de aquí a que estas se conviertan en realidad, pues se ve la diferencia en ambos textos. ¿Y no te parece que ambos textos nos vienen a decir que la realidad es decepcionante? Sí, yo creo que nos valemos de lo que no existe para, si bien arreglar nuestros problemas o para darle como sentido a nuestra existencia. Y acá me acordaste de una cita que tengo de Paul Valéry, donde el poeta nos dice qué sería pues de nosotros sin la ayuda de lo que no existe. Y eso me parece muy bello porque es verdad, se relaciona mucho con lo que acabas de decirnos.